8:05 en las Islas Canarias. Como verán ustedes a través de las pantallas de su televisión, se acaba de incorporar a la tertulia para hablar de una cuestión dentro de unos minutos a la que Europa le está dando la espalda permanentemente. Aquí hay muchos movimientos de solidaridad con los refugiados pues que vienen de los países musulmanes, flujos migratorios a través de los cuales, lo dicen todos los servicios de inteligencia y de policía del mundo, pues se infiltran yihadistas, pero nadie, el silencio de Europa es clamoroso respecto de la situación de los cristianos, que los hay, en los países musulmanes, de cómo están siendo perseguidos hasta la cruz, literalmente hasta la cruz, en países como Afganistán, en países como Siria, en países del territorio del Estado Islámico, etcétera. Y cómo viven en una condición de semi-esclavitud en el resto de los países en los que no hay más ley que el Corán. Bueno, de eso hablaremos con Raad Salan, que es, como saben ustedes, lo conocen, es doctor en filología árabe, en estudios islámicos y economista, y es cristiano caldeo iraquí. Él es miembro de Vox, es uno de los grandes expertos en esta cuestión porque lo ha padecido en sus propias carnes. Muy bienvenido, Raad. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí. Y por supuesto no tengo nada que decirte si quieres opinar respecto de los temas que estamos abordando antes de que entremos de lleno en tu tema, con toda libertad, con toda libertad. Tú estás aquí como contertulio, tu especialidad es la que es, tu experiencia estremecedora es la que nos vas a contar, pero si quieres opinar porque eres español, eres español. A mucha honra. De pleno derecho, o sea, está nacionalizado español, cuando viene de Irak a España, y bueno, pues es un español más, y por lo tanto tiene tanto derecho como cualquier otro español a dar su opinión sobre la vida nacional española. O sea que, al toro. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien. Estoy encantado de estar aquí con un poquito amigos. Más el micro. Tira del micro hacia ti, eso es. Raad Salan va a pronunciar una conferencia en el Club de Amigos el próximo martes a las 5:30, que es a la hora en la que son las conferencias. Muy bien. David Felipe te puede decir que en Madrid, si entre las 5:30 y las 8 de la tarde no estás dando una conferencia, te la están dando. Hasta las 9 de la noche. Ese fue Eugenio Dors, ¿no? Eugenio Dors, efectivamente. Eso es de Eugenio Dors. Ahora preguntas a mis alumnos del grado de periodismo quién es Eugenio Dors y piensa que es una marca de galletas. Sí. Sí. No tiene ni idea. Otro autor ocultado. Sí, un excelente escritor y un gran pensador, además. Escritor. Pero claro, tenía una tara de origen. Es que era falangista, coño. Joder, pues nada, al archivo. Claro, es que... Bueno, Raad, la conferencia el próximo martes a las 5:30 en el Club de Amigos de Intereconomía. Vayan ustedes llamando porque tienen que reservar su asiento para poder escuchar cómodamente, sin estar de pie, porque aquello se va a petar, la exposición de Raad Salan, que conoce como nadie, porque lo ha sufrido en sus propias carnes, conoce como nadie el mundo islámico, y además siendo cristiano, porque si hoy es difícil ser cristiano en el resto del mundo, en los países islámicos no les quiero a ustedes contar. No es difícil ser cristiano. Lo que es difícil es vivir como cristiano, y me parece que últimamente que también la gente como tienen miedo de manifestar que son cristianos. Como tienen vergüenza de decir que soy cristiano o estoy practicando el cristianismo. No te preocupes, que eso pasa en España también. Sí, por eso. Claro, por eso estoy hablando aquí de España. Aquí dices, en mi país no, en mi país al contrario. Vale. Ahí estamos aguantando y estamos firmes en la fe. Es conmovedor el ejemplo que están dando los cristianos iraquíes, los cristianos sirios, los cristianos egipcios, que además son los primeros cristianos. Sí, las primeras comunidades. Las primeras comunidades cristianas son... Nosotros en Irak, desde siempre,
Desde siempre hemos vivido la persecución, la desigualdad religiosa entre musulmanes y cristianos en nuestro propio país, porque en realidad Irak, Siria, Jordania, Jerusalén, Egipto, estos no son tierras musulmanas. Es que la gente se confunde cuando dicen el mundo árabe musulmán. No, no es el mundo árabe musulmán. Este es un mundo bíblico, es un mundo judío cristiano. Los musulmanes conquistaron esta tierra a partir del siglo VII, con las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar. En el 637 conquistó Irak, 638 Siria, 640 Jerusalén, 641 Egipto, y se extendió el Islam en toda Mesopotamia, el norte de África, por el filo de la espada, con las conquistas, obligando a los judíos y cristianos de estas tierras a convertir al Islam. Porque el Islam en realidad es imponer. Es imponer. Y eso es lo que aplican los musulmanes en estas tierras. Pero fíjate si es importante eso que dices, Raad, que muchos siglos después, en el siglo XI, cuando el Papa Urbano II predica la cruzada y se inician las cruzadas, que fueron 3, la primera, que fue la victoriosa, porque en la segunda ya se mantuvieron las posiciones y en la tercera se retrocedió y Saladino derrotó a los cristianos en toda la línea. En el siglo XI, a finales del siglo XI, en 1095, cuando empieza la primera cruzada, victoriosa cruzada, los habitantes de estos países que tú has mencionado, a pesar de estar dominados por élites fundamentalmente militares turcas y egipcias, las poblaciones, los pueblos eran mayoritariamente cristianos. ¿Cristianos? Eran cristianos, sí, sí. Estamos hablando del siglo VII, que empieza la expansión del Islam, al siglo XI, 4 siglos después, seguían siendo cristianos. Nosotros tenemos que volver hasta el comienzo del Islam. Es que no es fácil hablar del Islam. Hoy día cualquier persona se va a San Google y saca unos cuatro chorradas y lo suelta y habla del Islam. Para hablar del Islam hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. Mira, quizás que yo estoy hablando así y a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y usted quién es para hablar así? No es falsa modestia, pero es que yo llevo más que 40 años estudiando, investigando, escribiendo sobre las religiones en general, muchos libros y publicados sobre el Islam también. Además, para hablar del Islam hay que conocer la época preislámica, por qué vino Mahoma, porque Mahoma cuando vino, es que el Islam no es una religión, el Islam es un movimiento social, político, dictatorial, y dominante. O sea, no es una Mahoma era un guerrero. Además, es que nosotros o somos cristianos o no somos. Si decimos que el Islam es una religión, estamos negando nuestra religión. Porque si es el Mesías, Jesús es el Mesías. El Corán, en la Sura 33-40, yo siempre fundo mis argumentos con los libros sagrados del Islam. De hecho, yo tengo el Corán todo en la cabeza, como la Biblia también, más la Biblia que el Corán, porque yo soy cristiano. Y dice textualmente que Mahoma es el Mesías. Entonces, si nosotros afirmamos de que el Islam es una religión divina, estamos negando a Jesús como el Mesías. Esa es una confusión. Por eso, el humanismo tiene un límite. O sea, hay muchísima gente cuando hablan de que la convivencia, no todos los musulmanes son malos. Es verdad que no todos los musulmanes son malos, porque si 1.600 millones todos son malos, pues apaga y vámonos. Estaríamos muertos todos. En esta tierra. Pero no es menos cierto que hoy día nadie está matando en el nombre de Jesús, ni Yahvé, ni Buda. Solo hay grupos que están matando en el nombre de Allah. Y eso es lo que están haciendo en Irak, en Siria, en todo. Y nosotros desde siempre nos han matado. A mí, yo he sufrido en mi propia carne. O sea, a mí me han secuestrado casi 17 veces. A mí me querían matarme casi 20 veces en Irak. Querían dispararme. Mi familia igual. Mi padre le mataron. Por cristianos, por ser cristiano. Y por decir la verdad. Por eso el objetivo principal de esta charla
la charla que vamos a dar el martes, es decir la verdad. Es decir la verdad sobre el Islam. Sin miedo, sin tabú, sin cortesía, sin rodeo. Hay que decir las cosas como son. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque los musulmanes nos están matando en nuestros países y nadie dice nada. Hay un genocidio real en Irak, Siria, Egipto, Nigeria, a los cristianos. Y nadie habla de ello. Y nosotros aquí tenemos miedo de hablar del Islam. David Felipe Arranz. Quería preguntarle, profesor, este brote en España que hay de yihadismo de ida y vuelta, es decir, que han sido instruidos militarmente en Siria, chicos jóvenes, y que al-Nusra los entrena, los enseña a matar, y que luego son detenidos, como la semana pasada en Bilbao, en Las Palmas. ¿Qué está pasando para que aquí esté sucediendo eso? Mira, todo esto lo que ha pasado del tema de ISIS, el Estado Islámico, este es el fruto o la cosecha de la llamada primavera árabe, entre comillas, que el Occidente cometió ahí un error garrafal. Quiero decir un error. Atrás de ello hay mucho que hablar. Hay muchísimo que hablar atrás de la primavera árabe, porque está atrás de ello el Obama, atrás de la primavera árabe. La señora Clinton, en concreto. La señora Clinton. La señora Clinton. Clinton y Obama, los dos. Los dos. Es que, y si queremos hablar más claramente, está atrás de ello la masonería de Obama. Que ellos han movido la primavera árabe y apoyaron los rebeldes antes de conocer quién son estos rebeldes, para acabar con los gobiernos dictatoriales en Irak, Siria, en Egipto, Libia. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña, en estos países no puede haber un gobierno islámico. La única solución para estos países son gobiernos dictatoriales laicos, como Saddam Hussein en Irak. ¿Por qué? Porque estos gobiernos sujetan a los radicales islámicos. Claro, absolutamente. Yo he sido condenado por Saddam Hussein a muerte. He estado en la cárcel y yo no quiero ver Saddam Hussein ni en pintura, pero yo prefiero 1000 veces Saddam Hussein que esto. Saddam Hussein, comparándolo con esto, es un santo, como el Gaddafi. Yo he estado en Libia también 2 veces, en el año 2007, 2008. Libia era un país seguro, precioso, con Libia. Y ahora, yo lo conocí en esa época. Yemen, igual, he estado también en Yemen excavando ahí, porque yo también trabajo como de arqueología bíblica, y estuve en la ciudad de Ma'rib, en toda, en Sanaa, en Hadramaut. Un país medieval, es un país, te puedes mover en ello, es verdad que es un país tribal, pero hoy día es que están yo me refiero a la ida y vuelta que hacen sin que nadie en la frontera ni en ningún aeropuerto detecte donde quiero llegar. Sí. Mira, yo soy de Nínive, yo he nacido en Nínive, de un pueblo que hoy está la guerra ahí. Aparte he estado en Nínive el año pasado 3 veces, he estado por ahí, por mi pueblo y todo, he recorrido toda la zona del norte y todos los años voy por allá ayudando a los cristianos perseguidos. He nacido en un pueblo que la semana pasada fue liberado de mano de Daesh, matando 70 personas de mi propia familia. Qué horror. Un pueblo se llama Teleskev. Al lado de él es el pueblo de Al-Qosh. Lo que están hablando, lo que quiero decir, lo que están hablando de la liberación de Mosul. Es verdad que hay un gobierno, el central, que están echando Daesh de Mosul, ayudando por el Peshmerga, los kurdos. El otro día también escuché un señor que estaba hablando en Rato Agua, hablando de milicias cristianas. No hay milicias cristianas, por favor. No confundéis la gente. Los cristianos nunca luchan. Yo he estado ahí y conozco toda la zona y conozco todo. O sea, todo. Y aparte, esa es mi zona donde he nacido y lo conozco, vamos, metro por metro, he recorrido todo y todos he recorrido este. No confundéis la gente, por favor. Cuando sale uno y dice que yo soy analista y soy conocedor del yihadismo,
empieza a hablar de milicias cristianas. Los cristianos no están luchando con nadie. Los cristianos, hay unos cuantos, no llegan ni 10 personas que, bueno, se han entregado en el ejército central, que se llama el Ejército Popular del país, para cobrar dinero y luchan, pero no son milicias cristianas. Hay solamente un grupo de cristianos en mi pueblo Alcoz, que he estado yo con ellos, el año pasado, en septiembre estuve ahí, estuve con el obispo. Ellos solamente han organizado un grupo de 30 personas en el pueblo mismo para defender el pueblo. O sea, nada más. O sea, el caso de que Daesh quiere atacar a este pueblo, porque es el único pueblo que se ha quedado sin atacar por Daesh es Alcoz. Ese es el pueblo de mi padre, el pueblo de mi madre está al lado, que estaba en manos de Daesh. Volvemos a este tema. Claro, la gente está atacando, o el ejército de aquí está liberando Mosul. Ahí está el ejército de Daesh. ¿El ejército de Daesh de dónde viene? Es un conjunto, la gran mayoría son de Mosul mismo. La ciudad de Mosul es una ciudad muy grande, es mi ciudad. 4 millones de habitantes había ahí. Entonces, y todos son tribus, ayudan unos a otros. Estos yihadistas se afeita la barba, se viste el traje y tiene un pasaporte falsificado, porque aparte en Mosul, como en Alepo, hay oficinas que hacen los pasaportes y los visados para venir a Europa. Entonces falsifican todo. Según los centros de inteligencia dicen, hay 5.000 pasaportes falsificados. Y yo digo, ¿y por qué 5.000? ¿Por qué no son 100.000? Si tienen ahí los sellos y todo, lo pueden hacer en los pasaportes de que quieran. Entonces, no están luchando. Además, en las batallas se habla de 10, 15 muertos. Y todos estos se van por Turquía y vienen a Europa otra vez. Y le están teniendo aquí a Europa. Y este es el futuro yihad que va a estar aquí. Fundo mis palabras con un familiar mío que era el obispo de Mosul, que ahora está en Australia, el Monseñor Amil, que estaba en mi casa hace 2 años, que vino aquí y me dijo que los islamistas nos han perseguido en Irak, pero no están lejos de Europa, que están dentro de Europa y tarde y temprano os van a perseguir aquí también. Toca madera. Yo quería hacer una pregunta, profesor. Fuera de si se reconoce una religión u otra, usted como cristiano lo reconoce la religión cristiana, si no se está utilizando el concepto religioso para simplemente unas tomas de poder, de conquista, pues para ejercer un poder económico y político. El Islam. Ciertas corrientes, supongo, no, que habrán para tomar, porque lo mismo que ha dicho usted, o sea, no puedo entender que todos los musulmanes, como ha dicho, sean todos malos o tengan esa intención de ejercer la yihad, sino que realmente pues hay corrientes que están utilizando la religión como una forma de convencer y simplemente para tomar el poder tanto político como económico, que se está utilizando también desde otros lugares, sea Estados Unidos, Europa, para controlar esas zonas también y ejercer un poder político y económico. No puedo contestar de esta pregunta porque si hablamos también de la historia, el Islam lleva 14 siglos persiguiendo, matando, conquistando tierras judías y cristianas, y está en guerra entre sí. Le recuerdo que también el cristianismo ha conquistado lugares en América Latina, por ejemplo, a través de la religión. La misma pregunta que me ha preguntado la semana pasada. Hemos conquistado a través de la religión. ¿Me dejas contestar? Sí. La misma pregunta, con todo respeto, la semana pasada me preguntó un pijo podemita, la misma pregunta, con todo respeto. ¿Eh? Ya, bueno, sin adjetivos me gustaría más. Me dijo, que claro, la Iglesia a lo largo de la historia también hizo muchas barbaridades. ¿Y con quién no recuerda o quién la puede negar las barbaridades que ha cometido la Iglesia? Con la Inquisición,
con un montón de cosas que ha hecho durante la época oscura. La Inquisición tiene más leyenda negra. Pero déjame explicar. Tiene más leyenda negra que realidades históricas. Sí. Todo eso en la historia, cuando leemos esto no está fundado en la Biblia, no están las palabras de Jesús. Porque cuando hacían estas cosas en aquel tiempo, un obispo cuando decía, pues no se puede traducir la Biblia, William Tyndale que le quemaron por traducir la Biblia. ¿Dónde está escrito o dónde dijo Jesús esto? Al contrario del Islam. El Islam cuando corta el cuello, a mí, o sea, nadie me dice, yo he sentido la espada en mi cuello 12 veces. Le han puesto la espada en mi cuello para cortarla. Y cuando ponían la espada ahí, abrían el Corán, la sura 8:12 dice, todos aquellos infieles que no creen en el Islam hay que cortarlos a sus cuellos. Eso es lo que dice el Corán. Además, hay 255 versículos en el Corán hablan de matar a los judíos y cristianos. La Biblia también. En la Biblia no, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿En el Evangelio no? Estamos hablando de la Biblia. En el Antiguo Testamento te voy a decir. Pero es que la iglesia a la que tú te refieres es la del Evangelio, no la de la Biblia. Eso es el capítulo 17, Deuteronomio el capítulo 12. Yo te voy a decir, Levítico el capítulo 7. 16 relatos en el Antiguo Testamento. Pero lee el relato exacto. Y dice, Yahvé a Moisés, cuando entras a la tierra prometida, matad a los hititas, a los jebusitas, a los cananeos. ¿Dónde están estos ahora? El mandato fue en aquel tiempo. No vale para nuestra época. Si analizas el tiempo del verbo. Por eso hay que leer también, para hablar del Islam y del judaísmo, hay que saber hebreo, hay que saber árabe antiguo. Sin embargo, en el Corán dice textualmente, combatid, no hay tiempo, para todos los tiempos, hasta hoy, imperativo, contra todos aquellos, el que no cree en el Islam, hay que cortar el cuello. Pero sinceramente... Jesús es un profeta para los musulmanes. Es un profeta raso. Pero lo cual también se sigue su doctrina. Es un profeta raso. Es un profeta. Es un profeta raso. Pero no se sigue su doctrina, al contrario. Ana, ¿cómo puedes decir que el Corán y el Islam siguen la doctrina de Jesús? No, he dicho si Jesús, que funda el cristianismo, es la religión, junto con los judíos, la religión perseguida por los pero ves lo endeble de tu argumento. Dice, con lo cual se respeta a Jesús y se sigue a Jesús. Bueno, en el Corán. Que se le respeta la figura como un profeta. Y el Islam persigue a los cristianos. La historia de Jesús y María en el Islam es completamente diferente de la Biblia. Pero que dice... Aparte, ellos se confunden con María en la sura 19, por ejemplo, confunden con la María, la madre de Jesús, con María, la hermana de Moisés, y hay una diferencia entre 1422. Mira, hay un cacao, tiene Mahoma ahí en el Corán, porque Mahoma, todas las informaciones del Corán, está basada sobre algunas enseñanzas de las iglesias antiguas nestorianas. El rito nestoriano cristiano, una secta cristiana, se fundó en el siglo IV. Y esto es el que enseñaron todas lo que dijo Mahoma en el Corán. Y por eso los nestorianos creen en Jesús como profeta raso. O sea, no es el hijo de Dios ni Dios. Y de ahí sale las enseñanzas de Mahoma en el Corán sobre Jesús. Pero hay que hablar muchísimo sobre este tema. Vamos a publicidad y volvemos. Pero antes, un dato. ¿Cuántas veces invita el Corán a todos los creyentes, a todos los musulmanes del mundo, a participar de una manera activa alguna vez en su vida en la yihad o a apoyar la yihad de una manera pasiva y tangencial, pero apoyarla? Mira, hay una confusión entre muchísima gente estudiosa, presuntos especialistas en el Islam. Dicen que el yihad no es la guerra santa, es hacerles esfuerzo. Es mentira. Aparte, el Islam también, si no sabéis, se permite mentir.
para engañar. Sí. En el Corán, en la sura 8, el versículo 30. Para si alguien está escuchando y tiene el Corán al lado, pues que busca y me examina. El yihad es un pilar importante en el Islam. ¿Sabes por qué? Porque hay un episodio en la Biblia, os recordáis, alguien ha leído la Biblia, cuando dice Jesús, viene un joven rico a Jesús y le dice, Rabí, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Y le dice Jesús, bueno, pues no mientes, no matas, los 10 mandamientos y luego vende todo lo que tienes y sígueme. Y aquel rico dice, anda, que yo voy a vender todo y voy a seguir un pobre hombre. Más fácil es más que o menos. yo entré por el ojo. Y se fue. El mismo episodio está en el Corán, no, en la Sunna, en el Sharia, porque el Sharia es, por eso hay que también conocer, es hechos y actos de Mahoma. Viene un hombre y dice a Mahoma, profeta, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Le dice 3 cosas. Primero, creer en Allah, el único Dios verdadero, y yo como su profeta, no era tonto. 2, hacer el yihad. Y 3, la peregrinación en la Meca. Y le dice el hombre, ¿qué es el yihad? Dice, Dios o Allah me ordenó a matar a todos aquellos el que no creen en mi religión. Y esta está en los dichos y hechos de Mahoma, el número 25 y el número 26. Si alguien quiere leerlo. Y otra pues pregunta. Ala, como diría Ortega, al encerado, muchacho. Ahí lo tienes. Y si sigues creyendo que los sarracenos pues son unos tíos estupendos que vienen aquí a darnos besitos, y, en fin, al encerado, o sea, al Corán. Busca y encontrarás las razones de lo que nos está sucediendo hoy. Nos queda poco tiempo y me gustaría que sintetizases la situación de los cristianos, cómo están siendo perseguidos los cristianos en los países musulmanes, fundamentalmente en Siria, en Irak, en Afganistán y en el territorio ocupado por el Estado Islámico que ellos llaman califato. Mira, como dije al principio que yo soy de Nínive, he nacido en Mosul, en un pueblo que se llama Tel Eskev, cerca de Al-Kosh, que es la ciudad de Jonás, la ciudad del profeta Nahum, criado, educado en Basora, cerca de Ur de los Caldeos, la ciudad de Abraham. Todo este terreno es la antigua región de Mesopotamia, es la cuna de la civilización. Según Génesis, el capítulo 2, es el paraíso terrenal. Hoy día es el infierno terrenal gracias al Islam y los musulmanes. Nosotros desde siempre en Irak hemos vivido la persecución, hemos vivido el genocidio, porque es un genocidio lo que está pasando en Irak y nadie habla de ello. Habló no hace mucho el presidente de Francia, Hollande, decía que lo que está pasando ahí es una guerra religiosa. Es que no tienen ni idea de lo que es una guerra religiosa. ¿Qué es una guerra religiosa? Tiene que haber dos partes. Y los cristianos ahí no tenemos ni ejército, ni tenemos ni armas, no estamos peleando con nadie. Los cristianos en Irak hemos sufrido y estamos sufriendo la persecución, el genocidio desde siempre. Y han matado muchísima gente. Sabéis, en la época de Saddam Hussein había casi 3 millones de cristianos en Irak. Hoy día no llegan a 300.000. Y los que están ahí están sufriendo, están desesperados, no saben qué futuro les esperan. Que a mí me encantaría que alguien va y a visitar los campos de refugiados, de gente cristiana que han vivido en sus casas, gente de bien, tenían todo. Y hoy día se han perdido todo, y están viviendo en campos de refugiados. Mi propia familia, mis hermanos, mi hermana, todos están, yo aquí, todos han dejado todo lo que tenían en el país y están viviendo como refugiados. Igual que musulmanes que habrán perdido todo también, porque son perseguidos. Nos tenemos que ir, no, perdón, Ana, nos tenemos que ir. El lunes vienes. Y asesinados. El lunes vienes
a la tertulia, quiero decir, porque esto da para mucho. Rad es un pozo de sabiduría y nos tiene que ilustrar, y sobre todo a ustedes, no solo a través de la radio y de la televisión, sino acudiendo a la conferencia que pronunciará el martes en el Club de Amigos sobre esta cuestión capitular. Pero no estés aquí, Muy bien, no me faltes, para mí un placer. No me faltes. No me faltes, que tenemos un disgusto tú y yo, Muy bien. Hala, hasta el lunes, Rad. Hasta y a vosotros hasta la semana que viene, querido.